Vamos a empezar con la segunda parte de fibrilación auricular. En esta parte vamos a tocar todos los aspectos en cuanto al manejo tanto agudo como crónico de la fibrilación auricular. Esta diapositiva nos dice los pilares del manejo de la fibrilación auricular. Primero que todo, recuerde el manejo de los factores de riesgo y los estilos de vida, como cuáles: maneje la obesidad, maneje si el paciente tiene apnea del sueño, estimule la actividad física, trate la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, maneje el alcoholismo si lo llegara a presentar, el tabaquismo, la enfermedad coronaria y la falla cardíaca. Por otro lado, recuerde que el manejo antitrombótico y la anticoagulación es uno de los pilares fundamentales para prevenir los eventos tromboembólicos que se pueden presentar en la fibrilación auricular. Por otro lado, recuerde que se puede controlar tanto la frecuencia cardíaca y el control del ritmo. Y de nuevo, recuerde tener en cuenta los factores de riesgo reversibles, que ya los nombramos, y los factores de riesgo no reversibles. Esta es una diapositiva donde pueden leer el manejo agresivo que se tiene que tener en estos pacientes, específicamente con cada una de las comorbilidades. Una vez diagnosticada la fibrilación auricular, porque ustedes encuentran en el electrocardiograma taquicardia, complejos QRS estrechos, intervalos RRs irregulares. Entonces lo siguiente es ustedes diagnosticar si el paciente está inestable hemodinámicamente o está estable hemodinámicamente. Si está inestable, pues se realiza la cardioversión eléctrica, y si no, las posibilidades de manejo son anticoagulación según algunos escenarios que ya veremos, o la decisión sobre si controlar solamente la frecuencia cardíaca o realizar cardioversión farmacológica, es decir, controlar el ritmo. Y por otro lado, recuerde modificar los factores de riesgo y tratar las comorbilidades. Entonces, la guía europea nos dice que para el control agudo de la frecuencia cardíaca, hay que preguntarse si el paciente tiene una fracción de eyección del ventrículo izquierdo conservada o si está reducida, o si el paciente tiene signos de falla cardíaca. En dado caso que esté conservada, el manejo será con un beta bloqueador. Si no hay disponibilidad o hay contraindicación, por ejemplo, asma severo o un EPOC severo, entonces se utilizará un bloqueador de canales de calcio tipo diltiazem o verapamilo. El objetivo de la reducción de la frecuencia cardíaca es que sea menor a 110 latidos por minuto. Es decir, que si el paciente tiene una frecuencia de 180, pues deberá bajar a menos de 110 latidos por minuto. En dado caso que con el beta bloqueador el paciente no disminuya los latidos a menos de 110, se podrá administrar digoxina. Y igualmente la meta es menor a 110. Pero si el paciente tiene falla cardíaca o la FEBI deprimida, vean que la guía nos dice que hay que administrar las dosis más bajitas de los beta bloqueadores. Están contraindicados, por lo tanto, los bloqueadores de canales de calcio tipo diltiazem o verapamilo. Y también nos dice que la amiodarona es una opción para estos pacientes. Y si no responde, se podrá administrar digoxina. Sigue siendo la misma meta, menor a 110 latidos por minuto, y tenga en cuenta, evite la bradicardia significativa, es decir, menor a 50 latidos por minuto, o una bradicardia sintomática, realice electrocardiogramas seriados y considere la necesidad de anticoagulación. ¿Cuáles serán las dosis para el control de la frecuencia cardíaca? Entonces, el beta bloqueador de elección que siempre se usa es el metoprolol. Viene en ampollas de 2.5 a 5 miligramos, y pues se administrará un bolo de 2.5 o 5 miligramos endovenoso cada 5 minutos por 3 dosis, es decir, que máximo se administrarán 15 miligramos. La otra opción, si no hay disponibilidad de metoprolol, es administrar esmolol, otro beta bloqueador endovenoso. Se administra un bolo de 0.5 miligramos por kilo en un minuto, o la otra opción es iniciar una infusión de 0.05 a 0.3 miligramos por kilo minuto.
muy parecido a las dosis para el manejo de las otras taquicardias supraventriculares. Si se decidió utilizar diltiazem o verapamilo, estas son las dosis: diltiazem 0.25 miligramos por kilo por 10 minutos y se puede repetir cada 15 minutos a una dosis de 0.35 miligramos por kilo por 3 veces máximo. Y si se utiliza el verapamilo, se administra una dosis de 0.075 o 0.15 miligramos por kilo, es decir, aproximadamente entre 5 y 10 miligramos por 2 minutos. En dado caso que se utilice la digoxina, la dosis será 0.25 a 0.5 miligramos endovenosos y se continúa a 0.25 miligramos cada 2 horas hasta completar 1.5 miligramos. Y recuerden que la última elección será la amiodarona, en este caso para reducir la frecuencia cardíaca. Se administra un bolo de 300 miligramos endovenoso en 250 cc de dextrosa al 5% por 30 minutos a 1 hora. Ahora, si se decidió realizar control del ritmo, entonces el paciente, si está inestable, pues se realiza la cardioversión eléctrica, pero si no, es decir, si está estable hemodinámicamente, se realiza la cardioversión farmacológica, es decir, convertir o pasar de ese estado de fibrilación auricular a ritmo sinusal. ¿Qué opciones tenemos? Pues los antiarrítmicos clásicos. Si el paciente tiene falla cardíaca con FEBI reducida, tiene estenosis aórtica significativa o en general cardiopatía estructural, el antiarrítmico de elección será la amiodarona. Si no, si el paciente no tiene cardiopatía estructural relevante, o por ejemplo, digamos acá tiene enfermedad arterial coronaria o hipertrofia del ventrículo izquierdo, las opciones será el vernacalant o la amiodarona. Sin embargo, vean que sigue siendo la amiodarona la de primera elección. Y si no, pues se podrá usar cualquiera de los otros antiarrítmicos que están disponibles, como flecainida, ibutilida, propafenona, vernacalant, para estos pacientes. Por lo general, en los servicios de urgencias o acá en Colombia, el que más disponibilidad hay es la amiodarona, por lo tanto, pues será el de elección que tendremos. Acá unos datos interesantes sobre la cardioversión eléctrica y farmacológica en fibrilación auricular. Tengan en cuenta que hasta el 90% de los casos de fibrilación auricular con inestabilidad hemodinámica se terminan con la cardioversión eléctrica, que es más efectiva la cardioversión farmacológica en aquellos casos que han iniciado en las primeras 48 horas. Y tengan en cuenta que, por ejemplo, los electrodos o la cardioversión donde los parches son en la región anterior del tórax y en la región posterior del tórax son más efectivos, o se ha visto que son más efectivos que, por ejemplo, los parches anteroapicales o, por ejemplo, el desfibrilador que se coloca normalmente para cardioversión eléctrica. Y dice la literatura que las complicaciones cardioembólicas, por ejemplo el ataque cerebrovascular isquémico, son generalmente raras, y vean que hasta todos los eventos tromboembólicos se producen después de los 10 días o en los primeros 10 días de una cardioversión, y que después de realizar la cardioversión se debe anticoagular a los pacientes hasta por 4 semanas, un mes. Entonces, el paciente está inestable hemodinámicamente, entonces por lo tanto se procederá a realizar la cardioversión eléctrica. Pero si el paciente tiene, por ejemplo, una fibrilación auricular que lleva más de 24 a 48 horas sin manejo antitrombótico, es decir, que no está anticoagulado, o es una fibrilación de larga data, entonces se corre el riesgo que se genere un evento tromboembólico porque puede haber un coágulo, un trombo a nivel del apéndice auricular. Entonces, en estos casos que se sospecha que puede haber un trombo intraauricular, lo que se debe realizar es una ecocardiografía transesofágica. Si no hay, pues será realizar la ecocardiografía transtorácica. Entonces se realizará
Si se evidencia un trombo en el apéndice de la aurícula izquierda, pues entonces no se puede realizar la cardioversión eléctrica. Por lo tanto, en ese caso, como vimos anterior, para el control de la frecuencia cardíaca, se iniciaría el beta bloqueador con la infusión de amiodarona. Entonces, en el ecocardiograma no se encontró el trombo intraauricular, pero se sigue con la sospecha de la presencia de un trombo, qué sé yo, porque el paciente igualmente tenga larga data, no esté anticoagulado, esté en fibrilación auricular persistente o permanente y no esté anticoagulado o tenga signos de un evento tromboembólico. Entonces, en ese caso se podrá realizar un ecocardiograma contrastado para evaluar la presencia del coágulo intraauricular. Si la sospecha no es alta y en la primera no hay evidencia de un trombo intraauricular, se puede realizar la evaluación posterior con un Doppler de las velocidades del apéndice de la aurícula izquierda. Eso pues el manejo será por cardiología y si es seguro, es decir, no se evidencia nada, pues entonces se podrá realizar la cardioversión eléctrica posteriormente citando al paciente para el control del ritmo. Pero en dado caso que no, que el paciente lleve menos de 24 o 48 horas, el paciente no tenga sospecha de un trombo intraauricular y está inestable hemodinámicamente, pues se procederá inmediatamente a la realización de la cardioversión eléctrica. Tengan en cuenta que hasta un 10% de los pacientes con FA no valvular se evidencia un trombo a nivel de la aurícula izquierda, que la formación del trombo es más frecuente en el apéndice de la aurícula izquierda y que la ecocardiografía transesofágica es el gold estándar para descartar o diagnosticar la presencia de un trombo intraauricular. Vean, por ejemplo, en esta tomografía axial computarizada, esta hipodensidad que se observa a nivel de la aurícula izquierda y de la vasculatura de este paciente. Y si, por ejemplo, en la ecocardiografía se evidencia un bajo flujo en el apéndice de la aurícula izquierda, está asociado pues con la presencia del trombo o con la posterior presencia de eventos tromboembólicos. Entonces este algoritmo lo que nos enseña es cómo realizar el manejo anticoagulante en caso de que los pacientes se les requiera realizar una cardioversión, ya sea eléctrica o farmacológica. Entonces lo primero que nos vamos a preguntar es si el paciente está anticoagulado o si el paciente no está anticoagulado. En dado caso que el paciente venga recibiendo tratamiento antitrombótico con anticoagulantes orales directos, se va a preguntar si el paciente viene con ese manejo más de 3 semanas, mayor o igual a 3 semanas. En dado caso que el paciente venga con más de 3 semanas de manejo antitrombótico, habrá que preguntarse si es bien adherente o el paciente no es adherente a la anticoagulación. En dado caso que el paciente sea bien adherente, es decir, que se haya tomado ese manejo anticoagulante estrictamente en las últimas 3 semanas, pues se realizará la cardioversión eléctrica inmediatamente o la cardioversión farmacológica. En dado caso que no, que se sospeche que el paciente tiene alto riesgo porque no ha sido adherente, entonces se realizará la ecocardiografía transesofágica. Ahora, el paciente no viene anticoagulado. Habrá que preguntarse, ¿la fibrilación auricular inició en menos de 48 horas o el paciente tiene más de 48 horas con la fibrilación auricular? En dado caso que tenga menos de 48 horas, hay datos limitados con los anticoagulantes orales directos y por lo tanto se puede realizar la anticoagulación o iniciarla con heparinas de bajo peso molecular como enoxaparina o la heparina fraccionada 2 a 4 horas antes de la cardioversión. Y por lo general en estos pacientes, como les comenté en la diapositiva anterior, no será necesariamente realizarles la ecocardiografía transesofágica, por lo que pues si llevan menos de 48 horas es muy poco probable que tengan un trombo intraauricular.
pero si el paciente lleva más de 48 horas con la fibrilación auricular, habrá que preguntarse, ¿se realizará la cardioversión tempranamente, es decir, inmediatamente, o se puede posponer? Dado caso que se opte por realizarla inmediatamente, pues se deberá iniciar inmediatamente el manejo con anticoagulantes orales directos y 2 a 4 horas después se realizará la cardioversión eléctrica. Pero recuerde que debe realizar la ecocardiografía transesofágica antes de la cardioversión, es decir, inmediatamente realizan la ecocardiografía transesofágica e inician la anticoagulación y pues se evidenciará si hay un trombo en el apéndice o en la aurícula izquierda. Y por lo tanto, según las conclusiones de la ecocardiografía y previa a la administración de DOACs, 2 a 4 horas previas se realizará la cardioversión eléctrica. Ahora, en el caso que se posponga la cardioversión eléctrica, se tratarán a estos pacientes con anticoagulantes orales directos, ¿sí? Por 3 semanas, asegurándose de la adherencia y se evaluará a esos pacientes a las 3 semanas. Ahora, en todos estos casos, habrá que evaluarse siempre la presencia del trombo intraauricular. En dado caso que se detecte el trombo en la ecocardiografía transesofágica, pues se debe posponer la cardioversión eléctrica o farmacológica y se realizará control del ritmo y se iniciará en un periodo de anticoagulación y pues se repetirá seriadamente la ecocardiografía para evidenciar o para tratar el trombo intraauricular y pues realizar la cardioversión. Ahora, una vez se cardiovierte, ¿cuánto es la duración de la anticoagulación después de esa cardioversión eléctrica o farmacológica? Si el paciente tiene un CHA2-VASc mayor o igual a 1 o mayor o igual a 2 en las mujeres, pues la anticoagulación va a ser de por vida. Si el paciente tiene un CHA2-VASc de 0 y las mujeres de 1 y la fibrilación auricular lleva más de 48 horas, se realizará el manejo antitrombótico por un mes. Pero si el paciente tiene un CHA2-VASc de 0 y las mujeres de 1 y la fibrilación auricular lleva menos de 12 horas, pues la evidencia no es clara y no se sabe si anticoagular por 1, 3 días, una semana o más. Por lo tanto, el criterio será de cada médico y pues según el riesgo de trombosis y de sangrado. No se le olvide realizar bien la cardioversión eléctrica sincronizada, aplicar bien la sedación y la analgesia como vimos en las diapositivas de manejo de taquicardias supraventriculares, asista ventilatoriamente si es necesario, no se le olvide colocar el modo sincronización en el desfibrilador, aplicar gel a las palas y estas son las dosis de la cardioversión eléctrica en fibrilación auricular, porque cuando comparen van a ser diferentes según algunos textos y por ejemplo con la cardioversión eléctrica de las otras taquicardias supraventriculares. Pero si tienen un monitor en modo monofásico, será administrar 200 primero, luego 300 y luego 400 joules cada minuto. Pero si tienen uno bifásico, se administrará 120, 150 y 200 joules cada minuto, máximo 3 descargas. Si el paciente no retorna a ritmo sinusal, pues se iniciará el manejo con los antiarrítmicos. Recuerde, esté preparado con el carro de paro y esté listo para manejar la vía aérea si es necesario. De nuevo, esta tabla nos muestra unos tips en cuanto a la cardioversión sincronizada eléctrica. Y no se le olvide colocar modo sincrónico y las dosis que les mostré en la anterior. Monofásico de 200, 300 hasta 400 joules máximo. Y si es bifásico 120, 150, 200 joules máximo. Ahora, si se realiza la cardioversión farmacológica. La evidencia dice que los antiarrítmicos más efectivos para realizar la cardioversión farmacológica en fibrilación auricular son los antiarrítmicos de clase 1C, es decir, propafenona y flecainida.
También nos dice la evidencia que para los pacientes con flúter auricular, los de clase 1C no son tan eficaces, sin embargo el de clase 3 es eficaz, es decir, amiodarona. Vean esta tabla donde nos dice el porcentaje de pacientes que retornan a ritmo sinusal y las horas de haber iniciado el manejo antiarrítmico. Vean cómo la flecainida y la propafenona generan los porcentajes más altos de retorno a ritmo sinusal. En menor medida estará la amiodarona y las otras fármacos antiarrítmicos. Y vean también que la flecainida permite realizar un retorno al ritmo sinusal primeramente en menor tiempo que por ejemplo la amiodarona o que la propafenona. Por lo tanto, si usted tiene disponibilidad o tiene la disponibilidad de flecainida o propafenona, pues utilícelos en vez de amiodarona. En dado caso que no llegue a tener en el hospital disponibilidad de flecainida o propafenona, pues utilice la amiodarona. Entonces, si se decide realizar la cardioversión farmacológica con la amiodarona, hay varios textos que dan diferentes dosis. Yo he visto en el servicio de urgencias que los doctores utilizan varias dosis diferentes entre ellas, pero por ejemplo está la dosis que recomienda la Sociedad Europea de Cardiología, que dice que se administra la amiodarona de 5 a 7 miligramos por kilo por 1 a 2 horas y luego se continúa a 50 miligramos hora por 24 horas continuas. Otra opción es administrar la amiodarona en dosis de 150 miligramos bolo, es decir, la ampolla de amiodarona viene 150 miligramos en 3 cc y se administra 150, es decir, una ampolla en 10 minutos y se repite en 15 minutos si es necesario. Y luego se coloca una infusión de 1 miligramo por minuto por 6 horas y luego se continúa a 0.5 miligramos minuto por 18 horas. ¿Cómo se puede realizar eso? Si la ampolla viene de 150 en 3 cc, pues diluir 6 ampollas, es decir, 900 miligramos en 500 cc de dextrosa al 5%, y si iniciamos la infusión en las primeras 6 horas a 34 cc hora, se estará administrando 1 miligramo por minuto. Y si luego de las 6 horas se continúa a 17 cc hora, es decir, la mitad, por 18 horas se estará administrando 0.5 miligramos minuto en esas restantes 18 horas. Entonces ya queden ustedes decidir qué estrategia de la administración de amiodarona realizarán. Estas son las otras dosis para que las consulten y las tengan en cuenta de los otros antiarrítmicos. Y también tengan en cuenta esta tabla donde nos dice todas las efectos adversos, las RAMs, las contraindicaciones de cada antiarrítmico específicamente. Ahora en cuanto al manejo crónico de la fibrilación auricular. En cuanto al control a largo plazo de la frecuencia cardíaca, es decir, pacientes que no se les decidió realizar control del ritmo, sino que se decide continuar la fibrilación auricular con manejo antitrombótico, es decir, anticoagulación, pero controlando la frecuencia cardíaca. Recuerden de nuevo que la meta es que esté por debajo de 110 latidos por minuto, y si el paciente tiene una FEBI conservada, el manejo se podrá realizar con un beta bloqueador, con un bloqueador de canal de calcio o con digoxina. Si en dado caso que no respondan a estos, será combinar estos fármacos, agregando digoxina en estos casos o agregando bloqueador de canal de calcio o el beta bloqueador a la digoxina, así se inició inicialmente. Pero si el paciente tiene FEBI reducida, el manejo será con beta bloqueador o digoxina, porque recuerden que los bloqueadores de canal de calcio, en este caso del tiazimida y verapamilo, están contraindicados y si no responde o no baja la frecuencia cardíaca, pues se administrará en sinergia. Estas son las dosis en el contexto crónico: metoprolol 25 a 100 miligramos día a cada 12 horas vía oral. Y pues acá están las otras dosis para que las tengan en cuenta. Recuerde de nuevo la meta debajo de 110 latidos por minuto y evite la bradicardia porque puede inducir a síndrome de taquicardia bradicardia, como veremos
en el tema de la disfunción del nodo sinusal. Ahora el control del ritmo a largo plazo. Es decir, se quiere que ese paciente se encuentre en ritmo sinusal. Entonces, si el paciente tiene signos de cardiopatía estructural leves o están ausentes, es decir, el paciente no tiene cardiopatía estructural, la elección del paciente serán estos antiarrítmicos, primero dronedarona, flecainida, propafenona o sotalol vía oral. Y si no, pues se realizará ablación con catéter. Ahora, si el paciente tiene cardiopatía isquémica, valvulopatía significante o hipertrofia del ventrículo izquierdo, el manejo será con dronedarona, sotalol o amidarona o ablación con catéter. Pero si el paciente tiene falla cardíaca, la primera elección y la única que se puede utilizar es la amidarona, y si no responde, pues será llevado a ablación con catéter. Estas son las dosis en el contexto crónico. Tenga en cuenta que la amidarona se inicia a dosis de 600 miligramos en dosis divididas por 4 semanas, luego se continúa a 400 miligramos por otro mesecito y se termina administrando a 200 miligramos cada día crónicamente. Y estas son las dosis de los otros antiarrítmicos. Igualmente, esta tabla nos muestra las contraindicaciones y los efectos adversos de los diferentes fármacos antiarrítmicos. Este algoritmo nos dice qué hacer en dado caso que fallen las terapias farmacológicas o la ablación por catéter, para que lo tengan en cuenta y lo puedan consultar cuando lo requieran. Y por último, cómo realizar el manejo antitrombótico crónico para prevenir que estos pacientes tengan eventos embólicos. Recuerden que siempre deben calcular el riesgo de ACV en los pacientes con fibrilación auricular. ¿Con qué? Con la escala o con el score de CHA2DS2. Si el paciente tiene falla cardíaca, si tiene hipertensión arterial, si según la edad, si es mayor o igual a 75 años, si tiene diabetes mellitus, si ha tenido un evento cerebrovascular, un ataque cerebrovascular isquémico, hemorrágico, uno transitorio o un evento tromboembólico previo, se suma si el paciente tiene enfermedad vascular, ejemplo, una cardiopatía isquémica, si tiene una placa aórtica, si tiene enfermedad arterial periférica. Esto se suma también si el paciente tiene edad entre 65 a 74 años, se suma otro punto, y si el paciente es de sexo femenino, se sumará otro punto. Y por otro lado, aparte de evaluar el riesgo tromboembólico, evalúe el riesgo de sangrado. ¿Con qué? ¿Qué posibilidades hay? Primero la Hasbled, la más utilizada, pero tenga en cuenta que hay disponibilidad de realizarlo también con estas otras escalas como la hemorragias, atria y Orbit. Recuerde que en MDCalc se encuentran todas estas escalas para que ustedes las puntúen. Por ejemplo, el Hasbled predice el riesgo de sangrado con, si el paciente es hipertenso, tiene alteración en la función hepática o en la función renal, se suma en este caso un punto por cada uno. Si ha tenido un ataque cerebrovascular, un punto. Si ha tenido un evento hemorrágico, otro punto. Si el paciente tiene INR lábil, es decir, que está cambiando constantemente para arriba o para abajo, se suma otro punto. Si el paciente es un adulto mayor de 75 años, otro punto. O si el paciente es consumidor de drogas o es consumidor de alcohol etílico, se suma otro punto por cada uno, y pues se estratifican los riesgos de tromboembolismo o de hemorragia. ¿Por qué es importante asignar la puntuación en estos pacientes? Vean cómo en esta revisión para los pacientes con riesgo tromboembólico con el CHA2DS2, vean que a partir del puntaje 2, de que ese paciente tenga 2 puntos, el riesgo de tener un tromboembolismo en el año es mayor a 1.6 veces en estos pacientes. Y vean cómo a medida que se van sumando los puntos, ese evento va sumando para presentar un evento tromboembólico en el año. Pero también para los pacientes con Hasbled, a partir de un punto tienen el riesgo incrementado de presentar un evento hemorrágico 1 veces a 1.5 veces más de los que no la tienen,
y vean cómo a medida que se suma el puntaje, el riesgo hemorrágico va aumentando. Ahora, esta es la recomendación del año 2016 cuando salió la guía de la Sociedad Europea de Cardiología, donde nos decían, si el paciente tiene un CHA2-VASc de 0, pues no se anticoagula. Si tiene 1, se debe considerar la anticoagulación oral en comparación con el riesgo hemorrágico. Es decir, si tiene un riesgo hemorrágico alto, pues no lo anticoagule. Si tiene un riesgo hemorrágico bajo, pues anticoagúlelo. Y para todos los pacientes que tienen un CHA2-VASc mayor o igual a 2, pues se realizará la anticoagulación. Pero para esa época no se sabía cuál utilizar. Por ejemplo, si anticoagular con anticoagulantes orales directos o con vitamina o con warfarina. Recuerde de nuevo la definición de FA valvular y no valvular. FA valvular para aquellos pacientes que tienen una válvula protésica mecánica como esta imagen, o para aquellos pacientes que tienen estenosis moderada a severa pero solo de la válvula mitral. Y FA no valvular para todos aquellos pacientes con estenosis mitral leve o cualquier otro tipo de estenosis en las otras válvulas, así sean severas, o para los pacientes con válvula bioprotésica, ¿sí? Entonces, en este caso, FA valvular están contraindicados todos los anticoagulantes orales directos. Y para los pacientes con FA no valvular, sí se pueden utilizar los anticoagulantes orales directos. ¿Y qué se administrará entonces en la FA valvular? Pues warfarina. Esta es una revisión que salió en el año 2020 donde nos muestran varios ensayos clínicos y los desenlaces clínicos en cuanto a la hemorragia primaria como evento primario o en endpoint, donde nos dicen las comparaciones entre warfarina y los DOACs o entre triple terapia y doble terapia para que el que desee profundizar las evalúe. Entonces, con la evidencia reciente de estos últimos años, pues ya se han tomado decisiones y se han dado recomendaciones con la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Americana, el Colegio Americano del Corazón, para las indicaciones de la anticoagulación según FA valvular o no valvular. Entonces, vean que el CHA2-VASc es para los pacientes con FA no valvular. Y por lo tanto, si es mayor o igual a 2 en hombres o si es mayor o igual a 3 en mujeres, pues se anticoagulará. ¿Con qué? Con anticoagulantes orales directos, apixaban, rivaroxaban o dabigatran. Pero si el paciente tiene FA valvular, se iniciará el manejo con warfarina y estarán contraindicados los anticoagulantes orales directos. No importa que el paciente no tenga un CHA2-VASc menor o igual a 2, de 1 o de 0, porque no se realizará el CHA2-VASc para los pacientes con FA valvular. A todos los pacientes con FA valvular se anticoagularán. Y recuerde realizar el riesgo de sangrado con el Hasblet. Ahora, ¿qué hacer si el paciente con FA no valvular tiene un CHA2-VASc de 1 punto? Entonces nos dice esta revisión que se debe realizar inmediatamente el riesgo de sangrado con el score de Hasblet. Si el paciente tiene un Hasblet mayor o igual a 2 puntos, es decir, tiene un alto riesgo de sangrado y por lo tanto menor riesgo tromboembólico, pues entonces en estos pacientes no se anticoagulará. Y si tiene la posibilidad, pues modifique los factores de riesgo para sangrado. Entonces maneje la presión arterial, controle el consumo de alcohol o los medicamentos que predispongan a hemorragias. Ahora, si el paciente tiene un Hasblet menor a 2, evalúe si lo que predomina es el riesgo tromboembólico o el riesgo de sangrado. ¿Cómo? En esta tablita ustedes tienen la posibilidad de ver factores que predisponen o favorecen la anticoagulación oral. Es decir, si el paciente es adulto mayor, si tiene diabetes tipo 2, si tiene una FA permanente o persistente y aquellos factores adicionales para el riesgo tromboembólico, como la obesidad, el paciente que tenga proteinuria, enfermedad renal crónica, que tenga péptidos natriuréticos elevados,
un paciente con cardiopatía isquémica y en general estos factores de riesgo que nos dicen que se favorece ese paciente de la anticoagulación. Entonces, si no tiene tantos factores de riesgo para sangrado o eventos tromboembólicos menores, pues no anticoagule. Y si en el paciente se encuentran estos riesgos para que presente un evento tromboembólico, pues entonces anticoagule a esos pacientes. Y pues la preferencia será con los anticoagulantes orales directos. Estas son las dosis de los anticoagulantes. Entonces, si deciden utilizar apixaban, la dosis será 5 miligramos cada 12 horas. Si el paciente tiene mayor o igual a 2 de los siguientes puntos, se administrará una dosis de 2.5 miligramos cada 12 horas. Entonces, si el paciente tiene la creatinina sérica mayor o igual a 1.5, si tiene edad mayor o igual a 80 años, o si pesa menor o igual a 60 kilos, y si tiene dos de estas tres, se administra no 5 cada 12, sino 2.5 cada 12. Si el paciente tiene tasa de filtración glomerular menor de 30 cc minuto, se administran 2.5 miligramos cada 12 horas. No hay que administrar en diálisis, sin embargo hay algunos estudios que se están realizando en pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5 y ya está en diálisis, por lo que hay que esperar esos resultados. Y para los pacientes con Child-Pugh B se debe ajustar la dosis y usar con precaución. Y está contraindicado para los pacientes con Child-Pugh C. El rivaroxaban se administra una dosis de 20 miligramos cada día con la comida no olvidar, y si el paciente tiene tasa de filtración glomerular menor de 30 cc minuto, no se debe administrar a una dosis no de 20 sino de 15 miligramos día. Está contraindicado para la tasa de filtración menor de 15 cc minuto y contraindicado en diálisis, al igual que está contraindicado para Child-Pugh B y C. Y por último, el dabigatran se administra una dosis de 150 miligramos cada 12 horas. Para los pacientes con tasa de filtración glomerular entre 30 y 50 cc minutos se debe dar a una dosis de 110 miligramos cada 12 horas y está contraindicado si la tasa de filtración es menor a 30 cc minuto. Y por lo tanto también estará contraindicado en diálisis. Para los pacientes con Child-Pugh B se debe ajustar la dosis, es decir, 110 miligramos cada 12 y usar con precaución. Y está contraindicado en Child-Pugh C. Ahora, algunos aspectos sobre cómo ajustar esos anticoagulantes en la enfermedad renal. Esta es una revisión para que ustedes la puedan profundizar sobre la fisiopatología de los eventos trombóticos que se encuentran incrementados en los pacientes con enfermedad renal y fibrilación auricular. De igual manera. Entonces, ¿cómo ajustar de nuevo? Lo que habíamos dicho, para los pacientes con apixaban, si tienen tasa de filtración glomerular menor de 30 cc a 15 cc, pues se administra 2.5 cada 12 y está contraindicado en menor de 15 cc minuto o en diálisis. Para los pacientes con rivaroxaban, vean que se ajusta por debajo de 50 a 15 miligramos día. Y para los pacientes con 30 a 15 cc hay menor evidencia, sin embargo, tengan en cuenta la recomendación que les hice ahorita y está contraindicado para menor de 15 cc minuto o en diálisis. Y los pacientes con dabigatran se administrará a una dosis de 150 cada 12. Si la tasa de filtración está entre 50 y 30, se administra 110 cada 12 y está contraindicado por debajo de 30 cc minuto. Esto recuerden porque dabigatran es el que tiene mayor eliminación renal, a diferencia de rivaroxaban y apixaban. Y este es otro algoritmo que nos dice lo mismo. Para los pacientes con tasa de filtración menor de 15, contraindicado dabigatran, rivaroxaban, y según estudios nuevos, como les comenté, donde se está probando el apixaban en esta tasa de filtración glomerular menor a 15, entonces se podría usar ajustado a la dosis.
Para los pacientes con tasa de filtración menor a 30, el único que está contraindicado es dabigatran y se debe ajustar la dosis de rivaroxaban y apixaban. Y para los pacientes menor a 15 y mayor a 30, ajuste la dosis del dabigatran y el rivaroxaban. Ahora, como anticoagular en la enfermedad hepática. Esta es otra revisión también de los mecanismos que conllevan a trombosis y sangrado en la enfermedad hepática para el que quiera profundizar. Y recuerde siempre clasificar a los pacientes según el score de Child-Pugh y clasificar a los pacientes en 1, 2 y 3, es decir, A, B o C. Y como dice esta tablita, para el dabigatran, rivaroxaban y apixaban está contraindicado en Child-Pugh C en todos y el rivaroxaban en Child-Pugh B. Use con precaución el dabigatran y el apixaban en Child-Pugh B y el rivaroxaban sí lo puede utilizar, sin embargo en la anterior recomendación no se podía usar en Child-Pugh B y no hay que ajustar la dosis para los pacientes con Child-Pugh A. Esta tabla nos dice lo mismo para los pacientes con dabigatran, apixaban y rivaroxaban. Rivaroxaban no lo use en Child-Pugh B y C. En pacientes con apixaban y dabigatran, úselo con precaución en B y no los utilice en C. Y como nos muestra esta ilustración de esta revisión, para los pacientes con Child-Pugh C están contraindicados todos los DOACs, por lo tanto hay que utilizar warfarina. Y para los pacientes con Child-Pugh B, pues use con precaución el apixaban y el dabigatran, y si no, utilice warfarina. Y pues en Child-Pugh A se puede utilizar tanto los DOACs como la warfarina. Y por último, recuerde según el peso ajustar la dosis o no usar ciertos anticoagulantes directos. Si el paciente tiene obesidad severa, que pese más de 120 kilogramos o tenga un índice de masa corporal mayor de 40, entonces use con precaución rivaroxaban y apixaban, y está contraindicado el dabigatran, sí, el dabigatran porque el edoxaban no se encuentra disponible en Colombia. Y los pacientes con peso menor de 60 kilogramos, el otro extremo, ajuste el apixaban y estará contraindicado el dabigatran, el rivaroxaban también. Esta es la dosis ahora de la warfarina para los pacientes con FA valvular o que estará contraindicado los DOACs porque tienen un Child-Pugh DC o tienen una enfermedad renal crónica estadio 5. Se inicia la warfarina 5 miligramos cada día. Se debe mantener el INR entre 2 y 3. Si el paciente tiene un INR menor de 2, habrá riesgo de tromboembolia, y si tiene el paciente un INR mayor a 3, habrá riesgo de sangrado. Recuerde que para la válvula mecánica mitral, por el mayor riesgo tromboembólico, el INR será ajustado entre 2.5 y 3.5 y no 2 a 3 como por ejemplo para las válvulas mecánicas de las otras válvulas no mitrales o para los pacientes con estenosis mitral severa. Entonces, ¿cómo ajustar la dosis de la warfarina según el INR? Ejemplo, un paciente con un INR de 1.5, es decir, tiene riesgo tromboembólico y está recibiendo warfarina 5 miligramos día. Se debe mirar cuál es la dosis semanal. Si es 5 miligramos días por 7 serán 35 miligramos semana. Tenga en cuenta que no se debe aumentar más del 25% de la dosis semanal. ¿Cuál es el 25% de la dosis semanal? 8.75 miligramos. Entonces se ajusta así. El lunes, usted le dice al paciente, el lunes, el martes y el miércoles se da 7.5 miligramos día, es decir, una tableta y media. Y el viernes, sábado y domingo se da 5 miligramos día. Así solamente se aumentó 7.5 miligramos a la semana, por lo que se administró 2.5 miligramos esos 3 días de más, es decir 7.5, sin haber superado 8.7 miligramos a la semana, es decir, no se superó el 25% de los 35 miligramos semana. Y pues se controla cada 2 semanas el INR hasta que vuelva a estar entre 2 y 3.
De igual manera, ahora el paciente no está por debajo de 3, sino que está por encima de 3. Entonces llega el paciente con un INR de 3.8 y viene igual con la misma dosis, 5 miligramos día. Por lo tanto, la dosis semanal es igual 35 miligramos semana. Ahora es lo mismo, no se debe disminuir menos del 25% de la dosis semanal. Es decir, no se debe disminuir más de 8.7 miligramos semana. Entonces se le dice, señor, tómese el lunes, el martes y el miércoles 2.5 miligramos al día, es decir, media tableta al día, o hay preparaciones de 2.5 miligramos, y el viernes, sábado y domingo se administra 5 miligramos día. Entonces en este caso se volvió a disminuir solo 7.5 miligramos a la semana sin haber disminuido más de 8.7 miligramos semana, y se hacen los controles del INR hasta que esté entre 2 y 3. Esta revisión nos da otra opción de cómo ajustar la dosis. Y recuerde, si no está en rangos terapéuticos, pues ajuste la warfarina. ¿Cómo? Aumente o disminuya de 2.5 miligramos al día sin aumentar el 25% de la semana de la dosis total de la semana. Y por lo tanto, tenga en cuenta este cuadrito. Si el INR está menor o igual a 1.5, aumente 15% a la semana la dosis. Si está entre 1.6 y 1.9, aumente un 10% a la semana. Si está entre 2 y 3, pues no lo cambie. Si está entre 3.1 y 3.9, disminuya 10% a la semana. Si está entre 4 y 4.9, evite o dígale al paciente que no se tome una dosis y luego disminuya un 10% a la semana. Y si el paciente tiene un INR por encima de 5, pues entonces le dice que suspenda la warfarina hasta que el INR sea entre 2 y 3. Y luego que esté entre 2 y 3, vuelva a iniciar la warfarina disminuyéndola un 15% a la semana. Esta es una tabla que nos muestra el algoritmo para cambiar entre los anticoagulantes, es decir, el paciente, digamos, viene con rivaroxaban y genera un proceso de deterioro de la función renal, es decir, venía con una tasa de filtración glomerular en 50 y en 6 meses disminuyó a un estadio 5, por lo tanto usted debe cambiar de apixaban a warfarina. Entonces esta tabla es útil porque nos permite mirar cómo cambiar del DOAC a la vitamina K, al antagonista de la vitamina K. Es decir, por ejemplo, venía apixaban y cómo cambiar a la vitamina K. Entonces esta es la recomendación de cómo hacerlo, para que lo tengan en cuenta. Y esta es la consideración con el INR y la transición entre la warfarina y el anticoagulante oral directo. Según los niveles del INR, cómo hacer ese cambio también. Y por último, tenga en cuenta que el manejo final, como vimos al principio, si no responde o si no resuelve a ritmo sinusal, es decir, no se controla el ritmo con los antiarrítmicos en manejo crónico, pues se realizará la ablación de la fibrilación auricular en manejo con electrofisiología cardíaca. Estas son las complicaciones potenciales de la ablación, algunas potencialmente mortales, algunas graves y algunas leves, para que las tengan en cuenta el que quiera profundizar el tema. Igualmente les dejo literatura para el que quiera revisarla. Y por último, cómo hacer el manejo antitrombótico en otras comorbilidades, es decir, el paciente con fibrilación auricular que tuvo un infarto agudo de miocardio. Esta es la evidencia y las recomendaciones del año 2016. Igualmente, tras una intervención coronaria percutánea, pero recuerde, esta es la evidencia del año 2016. Sin embargo, vea que ha salido nueva evidencia para el año 2020. Entonces, ¿qué dice la nueva evidencia? Para el paciente estándar, la anticoagulación o el manejo antitrombótico triple, es decir, clopidogrel, aspirina y el anticoagulante oral directo, se realiza desde el inicio del
la intervención coronaria percutánea hasta un mes. Y en el mes se retira la aspirina y se continúa el anticoagulante oral directo con el clopidogrel hasta por un año. Y vean, por ejemplo, que no es continuar la aspirina y el clopidogrel por 12 meses seguidos, sino que al mes de la intervención coronaria percutánea se puede retirar la aspirina y continuar con doble terapia, es decir, con clopidogrel y el anticoagulante. Y a los 12 meses pues se continúa solamente el anticoagulante. Pero si el paciente tiene un alto riesgo isquémico, según las características de la enfermedad coronaria, entonces el paciente será manejado con terapia triple, es decir, clopidogrel, el anticoagulante y aspirina, y ven que se puede considerar ticagrelor hasta por 6 meses si tiene alto riesgo isquémico. A los 6 meses se retira la aspirina y se continúa el anticoagulante, preferiblemente clopidogrel, pero vean que ya se puede considerar ticagrelor. Y a los 12 meses se continúa solamente el anticoagulante oral directo. Ahora, si el paciente tiene alto riesgo de sangrado, entonces un mes de terapia triple, clopidogrel, aspirina y el anticoagulante. Al mes se continúa la terapia doble con clopidogrel y a los 6 meses se retira el clopidogrel, y vean que en este caso, si tiene alto riesgo de sangrado, ya a los 6 meses se podrá continuar la terapia solamente con el anticoagulante. Ahora, ¿qué hacer si el paciente con fibrilación auricular tuvo un ataque cerebrovascular isquémico? ¿Cómo se reinicia la anticoagulación oral? Si el paciente tuvo un ataque isquémico transitorio, reiníciela al día siguiente. Si el paciente tiene déficit neurológico leve, persistente y no tiene empeoramiento clínico, reinícielo a los 3 días. Si el paciente tiene déficit neurológico moderado persistente, excluya siempre la transformación hemorrágica a las 24 horas antes de iniciar el DOAC, y lo puede iniciar a los 6 a los 8 días del ataque cerebrovascular isquémico. Y si el paciente tiene déficit neurológico severo, excluya de nuevo la transformación hemorrágica 24 horas antes, y en este caso se puede reiniciar el anticoagulante oral a los 12 a 14 días del ACV. Ahora, el paciente con FA en manejo antitrombótico que tuvo una hemorragia intracraneal, ¿qué hacer? Entonces evalúe qué factores favorecen la continuación de la anticoagulación y qué factores favorecen la suspensión de la anticoagulación, como cuáles. Por ejemplo, la severidad de la hemorragia intracraneal, si el paciente tiene más de 10 microhemorragias múltiples cerebrales, si el paciente tuvo una hemorragia no reversible o si tuvo una hemorragia de causa tratable, si es adulto mayor, si el paciente tuvo hemorragia durante la interrupción de la anticoagulación, si el paciente tuvo una hemorragia con una dosis inadecuada o por una infradosis de los anticoagulantes orales directos, si tiene hipertensión no controlada, si tiene abuso de alcohol o si necesita antiagregación debido a cardiopatía isquémica. Entonces evalúe todos esos factores. Si se decide no continuar la anticoagulación, pues suspéndela y evalúe si se puede realizar la oclusión quirúrgica del apéndice de la aurícula izquierda. Si no, el paciente se le puede continuar la anticoagulación, entonces reiníciela después de la hemorragia intracraneal 1 mes a 2 meses después con anticoagulantes orales directos. Ahora, el paciente tuvo una hemorragia gastrointestinal mayor. De nuevo, evalúe los scores de riesgo, Hasbled y los otros. Tenga en cuenta todos estos factores de riesgo, y si no se puede continuar la anticoagulación, evalúe si se puede realizar la oclusión quirúrgica del apéndice de la aurícula izquierda, y si no, pues reinícielo a los 4 a 7 días después de la hemorragia gastrointestinal con el anticoagulante oral directo. Esta es una tabla
que les dice a ustedes cuándo interrumpir y restablecer los anticoagulantes orales directos según los procedimientos quirúrgicos selectivos para el día que lo requieran, la consulten. Ahora, ¿cómo es el manejo del sangrado en los pacientes anticoagulados? Estas son las recomendaciones de la Guía Europea de la fibrilación auricular. Entonces, en el paciente con un evento hemorrágico agudo, aplique siempre compresión mecánica en la zona de sangrado. Si es necesario, realice la ABCD según la evaluación clínica de urgencias. Evalúe el estado hemodinámico, la presión arterial, los parámetros básicos de coagulación, tome tiempos de coagulación, el recuento sanguíneo, el recuento de plaquetas, función renal, y obtenga la historia clínica completa de la anticoagulación y las últimas dosis de los anticoagulantes orales directos o de la warfarina. Si está con anticoagulantes orales directos y tiene una hemorragia gastrointestinal menor, suspenda la dosis del anticoagulante oral directo o espere un día. Si esta fue moderada a grave, administre tratamiento de los síntomas, es decir, reemplace los fluidos, realice transfusión sanguínea, trate la causa de sangrado. Si fue una gastrointestinal, pues realice endoscopia de vías digestivas altas y según el manejo médico necesario. Considere la administración oral de carbón activado si la última dosis de anticoagulante oral directo es reciente. Pero si el paciente tuvo una hemorragia gastrointestinal o una hemorragia cualquiera que fuera grave o potencialmente mortal, considere la administración del antídoto específico y ya veremos cuáles son para cada uno. Si no lo tiene, pues administre complejo concentrado de protrombina y considere el reemplazo plaquetario cuando sea apropiado. Ahora, el paciente viene con warfarina y tuvo una hemorragia menor. Entonces retrase la administración de la warfarina hasta que el INR sea menor a 2. Si el paciente tuvo una hemorragia moderada a grave, administre tratamiento de los síntomas y pues el manejo de soporte que sea necesario. Y considere a la vez la administración de vitamina K endovenosa de 1 a 10 miligramos. Pero si el paciente tuvo una hemorragia grave o potencialmente mortal, administre o considere la administración de complejo concentrado de protrombina o plasma fresco congelado y pues realice el reemplazo de las plaquetas si es necesario. Les dejo esta revisión, acá el doy para que la encuentren, una revisión reciente de cómo manejar el sangrado específicamente en los pacientes anticoagulados. De igual manera, para que lo revisen y lo profundicen, solo me detengo acá para mostrarles los antídotos de cada uno de los anticoagulantes. Recuerden que para la warfarina el antídoto será la administración de la vitamina K intramuscular o endovenosa, pero también se puede administrar según el INR, plasma fresco congelado o el complejo concentrado de protrombina. Para los pacientes con anticoagulados con dabigatran, vean que el antídoto es idarucizumab endovenoso, se administran 5 gramos y acá están otras indicaciones. Y para los pacientes con apixaban y rivaroxaban, el antídoto será andexanet. Esta es otra tabla para que la revisen en cuanto a la estrategia del manejo reverso de la anticoagulación. Recuerden, vitamina warfarina con complejo concentrado de protrombina y la vitamina K. Para el dabigatran, el idarucizumab, si está disponible. Si no está disponible, vean que también se puede usar el complejo concentrado de protrombina. Y para los pacientes con apixaban y rivaroxaban, el antídoto será el andexanet alfa, pero si no está disponible, pues el complejo concentrado de protrombina. De nuevo, más evidencia para que la revisen según la severidad de la hemorragia, cómo hacer el manejo. Y de igual manera el manejo del sangrado con los DOACs según la severidad del sangrado y las dosis de los antídotos, para que lo tengan en cuenta y cuando lo requieran, acá se encuentran las dosis. Y para que revisen algunas consideraciones para restaurar los anticoagulantes después de una hemorragia.
De igual manera les dejo más literatura para que vean cómo se puede realizar el manejo del sangrado en los pacientes con enfermedad hepática. Espero les haya servido.